Muy buenos días. Hoy 20 de mayo del 2022. Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, profesor universitario y periodista, conductor y director de Un Mundo con Opinión. Patricia Juárez quiere una nueva constitución, pero sin asamblea constituyente. La congresista de Fuerza Popular y presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso ha iniciado una gira por todo el país y anuncia que lo hará en todos los lugares donde hayan universidades, con un paquete de reformas constitucionales que, si uno la escucha, termina totalmente convencido de la necesidad de que se elabore una nueva constitución. Por lo menos, esa fue mi impresión durante la entrevista que concedió a la red de medios regionales la noche de ayer. No utilizó la palabra nueva constitución y menos asamblea constituyente, y no lo hizo con el argumento de que convocar a una asamblea constituyente o hablar de nueva constitución generaría una incertidumbre, y cuando hay incertidumbre no hay inversiones porque los empresarios no saben a qué se enfrentan. Pero en lo medular está en contra de los pilares sobre los que se sustenta, en lo político, la Constitución del Perú de 1993, elaborada durante la dictadura de Alberto Fujimori, una constitución hecha a su medida, con la finalidad de perpetuarse en el poder y que sirvió de modelo en lo político a Hugo Chávez. Cualquiera que escuche las críticas que hace al sistema unicameral saldría convencido de que se trata de una antifujimorista, pero no lo es, y por tanto, esta parece ser otra de las estrategias distractivas emprendidas por el fujimorismo y la derecha para mantener ese clima de ingobernabilidad del que se beneficia, paradójicamente, el fujimorismo y Perú Libre. Por lo que señala Patricia Juárez, no son cambios de forma, sino de fondo en la estructura política del país. Y su argumento es que la actual Constitución, por ejemplo, al establecer una sola Cámara en el Congreso, es la responsable de la baja calidad de las leyes, porque no existe una segunda instancia en el Parlamento que revisaría esas leyes antes de pasar a la promulgación. Esto beneficia, por supuesto, a los gobiernos autoritarios, porque les permite controlar esa única Cámara y no tiene el contrapeso de la segunda instancia, que es el Senado. Por eso señala que está en proyecto una propuesta para la bicameralidad con una Cámara de Senadores, otra de Diputados, algo que para los fujimoristas debe saberles a chicharrón con cebo, porque si recordamos bien, para Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, ambos gobernantes siameses de facto en la década de los 90, la bicameralidad era una mala palabra. Otro tema que para la congresista Juárez es importante es la cuestión de confianza y la disolución del Congreso. Esta figura fue introducida en la Constitución de 1993 porque Alberto Fujimori la iba a necesitar si en algún momento perdía la mayoría en el Congreso. En las elecciones del año 2000 perdió la mayoría en el Congreso, pero rápidamente la obtuvo. Apareció el tránsfuga, ese congresista que votaba por Dios y por la plata que les dio en fajos verdes de dólares Vladimiro Montesinos en la salita del zinc a varios congresistas que se pasaron al fujimorismo, siendo el más propagandizado un congresista de apellido Curi. Esta potestad del Ejecutivo ahora la ve como inconveniente y por eso ya consiguió que se modifique el artículo referido a la cuestión de confianza, para que Pedro Castillo no pueda hacer uso del mismo. Por supuesto, nunca se hubiera atrevido a hacerlo si hubiera ganado la presidencia Keiko Fujimori, quien posiblemente de no tener mayoría ya habría disuelto el Congreso al mes de haber juramentado como presidente del Perú, siguiendo la herencia autoritaria de su padre. Hay otras propuestas que hace, como la representación no solo política, sino territorial de los diputados, la existencia de distritos electorales por regiones y de un solo distrito electoral para senadores, y que existe una proporcionalidad
entre la población y el número de congresistas. No son problemas de forma, sino de fondo, porque cambiaría la composición del legislativo y el equilibrio de poderes. Incluye en su paquete de reformas constitucionales a los gobiernos locales y regionales, de manera concreta la reelección de los alcaldes y gobernadores, y agrega a los diputados y senadores, una vez dada la bicameralidad. Este es un tema que no agrada a la ciudadanía, pero posiblemente en una constitución seriamente elaborada, este sería uno de los puntos relevantes. Con respecto a los gobiernos locales, el argumento de la reelección es la naturaleza política, porque pertenece a un partido, pero que además es vecinal del candidato a alcalde. El premio que recibe es la reelección, si hace una buena gestión, y la no reelección si su trabajo ha sido valorado como malo o pésimo. Algo similar sucede con los gobiernos regionales, a quienes los ciudadanos pueden tener más posibilidades de control. Señala que no es para el presidente de la República, y ahí también lanza, sin querer queriendo, sus dardos contra la imagen de Alberto Fujimori, cuando considera que la reelección de los presidentes es abrir las puertas para que el gobernante haga uso de los recursos del Estado en su campaña, algo que lo hizo en 2 oportunidades Alberto Fujimori, en 1995 y en el 2000. Pero es bueno saber que desde el interior de la derecha hay voces que hablan de la necesidad de modificar la Constitución y, tomando la palabra de estos congresistas, impulsar que, si se cambia la Constitución, que el cambio lo haga una asamblea constituyente y no un Congreso totalmente desprestigiado, algo que también reconoció la congresista Juárez, cuando destacó en esta gira que se está reuniendo con la academia, es decir, con los expertos en temas constitucionales, y no con los congresistas, que muchas veces no saben ni qué es una constitución. Esta es mi opinión. Si estás de acuerdo, te pido que la compartas. Si discrepas, hazme conocer. Es importante conocer todas las opiniones. Suscríbete a mi canal Juan Camborda Ledesma, Un Mundo con Opinión. Sígueme como Juan Camborda en Facebook, Instagram y en mi blog Crónicas de Polemarco. Que tengas un buen día. Hasta mañana.